Muy buenos días y feliz sábado. Gracias, Señor, es sábado, ¿verdad? Gloria al Señor por este día que nos ha dado el Señor, ¿verdad? El séptimo día de la semana, un día en el cual podemos meditar en su preciosa palabra, nos podamos fortalecer en la fe. Ese es el propósito del sábado, para venir aquí a la casa de oración donde nos reunimos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que sean todos bienvenidos. Y me alegro pues ver a mi hermano Manuel, tenía tiempo que no lo veía. Hermano, bienvenido. Y bueno, sean todos bienvenidos, todos nuestros hermanos aquí presentes y los que nos están viendo a través de las redes sociales. Bien, el mensaje que voy a presentar, yo creo que ya mi hermanito Christopher, ayer con su ejercicio bíblico, lo inició. Y él estaba hablando o hizo mucho énfasis en la ciudad de Jericó, ¿verdad? Todo lo que pasó con Jericó. Así que en esta mañana, el mensaje que voy a presentar, precisamente cuando yo lo estaba escuchando, yo me reía o yo le decía a mi esposa, wow, cómo el Señor conecta todo, ¿no? Y de hecho, tanto la meditación que hubo esta mañana, que la tuvo la hermana Miriam, como la escuela sabática, o sea, hermanos, todo tiene una conexión. ¿Por qué? Porque el Señor quiere... especialmente en estos tiempos que estamos viviendo, el Señor quiere que su palabra quede impresa en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque va a llegar el día, hermanos, en que nosotros ya no vamos a poder tener estos libros en la mano. Esto nos va a ser quitado y tenemos que aprender la palabra de memoria y no solamente saberla, hermanos, sino vivir, tener una experiencia en la palabra de Dios. Ese es el propósito. Especialmente para este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de crisis, un tiempo en el cual vemos un monstruo que se está levantando contra nosotros. Y ese monstruo es cuando se una completamente la iglesia con el Estado. Ya nosotros sabemos lo que viene para el pueblo de Dios, ¿verdad? Viene persecución, especialmente para aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, que dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y si nosotros estamos y queremos estar afianzados en la verdad, por supuesto, la persecución no se hará esperar sobre cada uno de nosotros. Pero yo creo que nos pudiéramos hacer una pregunta. Cuando vemos y yo le llamo el monstruo religioso, que es la unión de la iglesia con el Estado. Cuando nosotros vemos este monstruo religioso delante de nosotros, a veces uno tiende a tener temor, ¿sí o no? Porque uno dice, wow, ¿cómo voy yo a vencer o cómo voy a estar de pie ante un enemigo que es más poderoso que nosotros en fuerza? ¿Cómo podremos estar nosotros o cómo vamos a prevalecer? Hermanos, y por eso es que en esta mañana quiero traer esta historia, que no es historia, y a mí me gusta siempre hacer énfasis en esto. La Biblia está llena de historias, pero son historias que fueron hechos reales, que eso nos quede claro. No son historietas como algunos tienen la Biblia, no, que es para los niños, no, la Biblia es para todo ser humano. Pero en la Biblia, esas historias se convirtieron en hechos reales, milagros que ocurrieron ante los ojos de los que presenciaron esos milagros. Y por eso, hermanos, uno de los grandes milagros que vamos a ver en esta mañana va a ser, como lo dice el título de mi presentación esta mañana, el juicio de Dios sobre Jericó. Y vamos a ver, hermanos, y vamos a comparar esta historia con otras historias más, y vamos a poder ver, hermanos, el poder de Dios obrando con su pueblo. Qué maravilloso tener un Dios poderoso, nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, cómo el Señor libera a su pueblo y le da la victoria a su pueblo cuando su pueblo es fiel. Así como cuando nosotros vimos la historia del pueblo de la nación de Israel. ¿Cuándo era que el pueblo de Israel o la nación de Israel ganaba los conflictos? Era cuando estaban en obediencia a los mandamientos de Dios. Cuando eran obedientes, ¿qué pasaba con ese pueblo cuando tenían que enfrentarse contra los enemigos? Hermanos, el Señor los entregaba en sus manos, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaba cuando ese pueblo estaba en desobediencia? ¿Qué pasaba? Hermanos, sufrían derrota, ¿sí o no?
La única forma de que nosotros podamos vencer al enemigo es, hermanos, obedeciendo al Señor, siendo obedientes a todo, así dice Jehová. Y bien, sin más preámbulo, vamos entonces a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué, Josué capítulo 6, y vamos a leer esta historia como lo explicó ayer, ¿verdad?, nuestro hermano Christopher en su ejercicio, que me gustó mucho ese ejercicio que tuvo anoche. Josué capítulo 6, vamos a leer primeramente el versículo 1. Josué capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Ahora, ¿por qué causa Jericó estaba cerrada? Vamos a encontrarlo entonces aquí mismo en Josué capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. ¿Por qué causa la ciudad de Jericó, una ciudad fuertemente amurallada, por qué fue cerrada las puertas de esa ciudad? Vamos a verlo entonces aquí en Josué capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 7, que dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: Andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: Es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Y el versículo 6 dice: Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y el versículo 7 dice: Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. ¿Se dan cuenta por qué causa Jericó estaba cerrada? Era porque 2 espías habían sido enviados ¿por quién? Por Josué, para espiar esa tierra. Es decir, el Señor ya le había entregado a Jericó en manos ¿de quién? Del pueblo de Israel. Ahora, fíjense bien lo que sigue diciendo. Vamos a volver otra vez a Josué capítulo 6. Ya habíamos leído el versículo 1, que Jericó estaba cerrada, como lo acabamos de leer en el capítulo 2. Pero sigue diciendo del versículo 2 al 5 de Josué capítulo 6. Dice lo siguiente: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Cuál era la orden del Señor, de Dios? Le dijo a Josué que Jericó iba a ser entregada en su mano, pero le dio las instrucciones. O sea, las instrucciones que le dio el Señor a Josué no era que, mira, tú vas a entrar con todo el armamento que tú tienes y te vas a poner a pelear contra el ejército de Jericó. Esa no fue la orden. ¿Cuál fue la orden que le dio el Señor?
van a dar vuelta alrededor de ¿qué? De la ciudad, o sea, van a rodear la ciudad. Y cada día iban a dar una vuelta. Pero el séptimo día iban a dar ¿cuánto? 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Esa era la orden que Dios le había dado. Ahora, ¿será que Josué cumplió con esa orden? Aquí está, versículo 12 en adelante. Verso 12. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Versículo 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esa manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, guardados del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Versículo 19. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren por el tesoro de Jehová. Y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y el versículo 24 dice: y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo el Señor entregó en manos de Josué esa ciudad impía, esa ciudad que ya había colmado el límite de la iniquidad, cómo el Señor la entregó en manos de Josué? Pero fíjense, hermanos, imagínense ustedes cómo habrá sido ese acontecimiento, que cuando ellos estaban apercibidos, cuando entraron esos 2 espías, ellos sabían que el ejército de Israel los iba a invadir. Y cuando ellos ven que el ejército estaba rodeando la ciudad, que le estaban dando vueltas, que estaban tocando trompetas, imagínense ustedes, hermanos, cómo estaban de desconcertados los soldados que estaban en Jericó. Ellos, me imagino que ya estaban listos como para pelear, y veían que esta gente estaba tocando trompetas, estaban dando vueltas, y el primer día, luego el segundo día lo mismo, luego el tercer día, y así hasta el 6º día. Y decían ellos: bueno, ¿y cuándo es que esta gente va a atacar? Ellos estaban siempre listos para pelear contra el ejército de Israel. Pero fíjense, hermanos, que ellos ni siquiera, la orden de Dios era que ellos no podían usar las armas para conquistar a la ciudad de Jericó. ¿De quién es la guerra? Como lo dice el Señor: mía es la guerra. ¿Estamos de acuerdo?
Así que fíjense bien, hermanos, lo que dice, les voy a leer lo que dice esta matutina, Cristo Triunfante, comentando precisamente sobre esta historia. Dice en la página 136, dice lo siguiente: cuando acabó la séptima vuelta, la larga procesión hizo alto. Las trompetas que por algún tiempo habían callado, prorrumpieron ahora en un ruido atronador que hizo temblar la tierra misma. Las paredes de piedra sólida, con sus torres y almenas macizas, se estremecieron y se levantaron de sus cimientos, y con grande estruendo cayeron desplomadas a tierra en ruinas. Los habitantes de Jericó quedaron paralizados de terror, y los ejércitos de Israel penetraron en la ciudad y tomaron posesión de ella. Imagínense ustedes, hermanos, cómo fue que se derrumbó. O sea, no fue que se cayó como lo dice la Biblia, pero aquí en el espíritu de profecía da mucho más detalle cómo fue que fue hasta levantada. O sea, se estremecieron los cimientos de esa ciudad, y fue levantada y con gran estruendo cayó a tierra, así como un terremoto, pues. Acabó completamente, y por supuesto el ejército de Israel tomó posesión de la ciudad de Jericó. Más adelante dice: la destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de Moisés con respecto a las naciones de los habitantes de Canaán. Del todo las destruirás, esa era la orden. De las ciudades de estos pueblos, ninguna persona dejarás con vida. Muchos, ahora escuchen esto, hermanos, dice aquí: muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia ordenado en otras partes de la Biblia, pero eran en verdad dictados por la sabiduría y bondad infinitas. Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante, y era necesario limpiar la tierra de lo que con toda seguridad habría de impedir que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios. O sea, ¿con qué propósito el Señor ordenó? O sea, ¿por qué el Señor ordenó que mataran a todo el mundo? Jóvenes, viejos, mujeres, niños, en fin, jóvenes, todos perecieron, y hasta los animales. Y la orden era que no tocaran nada porque iban a convertir en anatema al campamento de Israel. Pero fíjense, hermanos, cómo el Señor, porque hay muchos que dicen, bueno, pero esto es contrario al Espíritu de Dios, porque Dios no mata. Por ahí hay gente que dice que Dios no mata ni castiga. Hermanos, ¿cuántos versículos vemos en la palabra de Dios que Dios ha castigado también a su pueblo? ¿Lo castiga con qué? O sea, los castigos de Dios hasta ahora son castigos redentivos, porque el propósito del Señor es que nosotros procedamos al arrepentimiento. Ese es el propósito. Pero fíjense, hermanos, cómo el Señor tuvo que limpiar, acabar con esa ciudad de Jericó, de todos sus habitantes. ¿Por qué? Porque se habían entregado a la idolatría más vil y degradante, y eso iba a contaminar o iba a impedir el propósito de Dios. Con ese objetivo fue que el Señor mandó a Josué a que limpiara y acabara con todos aquellos hombres idólatras que iban a ejercer su influencia maligna sobre el pueblo de Israel y sobre todas las naciones que más tarde aceptaron el llamado de Dios. Por eso, mis hermanos, fíjense bien la manera como Dios actuó. No fue con armas, como dice, no con ejército ni con fuerza, como lo dice la lectura bíblica, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora, fíjense bien, hermanos, el Señor siempre ha utilizado a los más débiles para derrotar a los más fuertes. En la Biblia tenemos un versículo, vamos a 1 Corintios, para que ustedes vean, hermanos, esas mismas palabras las dice 1 Corintios, capítulo 1. Fíjense bien, hermanos, a quienes utiliza el Señor para lograr sus propósitos. 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 26 al 29.
Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 29. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Interesante, hermano, el método del Señor. Hermano, el Señor no trabaja con los poderosos, con los orgullosos, no. El Señor los desecha. ¿A quién utiliza el Señor? A los débiles, hasta los necios. Miren, ahí lo dice, los necios, y dice, finalmente dice, y lo que no es, para deshacer lo que es. A mí me llama mucho la atención ese versículo. Estaba buscando realmente qué significa eso y realmente no conseguí alguna fuente que me confirmara qué quiso decir el apóstol Pablo con estas palabras. ¿Será que él quiso decir que lo que no es, será que aquellos que no tienen la verdad más adelante van a avergonzar a los que sí tienen la verdad? ¿Será que el Señor va a trabajar con aquellos que no han conocido la verdad y que más tarde se van a arrepentir y van a aceptar estas grandes verdades que nosotros conocemos? Bueno, miren, hay un versículo que me llama mucho la atención, que está en Isaías. Esto no viene al tema, pero Isaías capítulo 65, hermanos. Fíjense bien, hermanos, lo que dice aquí, cómo el Señor trabaja. ¿A quiénes va a llamar el Señor? Escuchen. Isaías capítulo 65, versículos 1 y 2, dice: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y el versículo 2 dice: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. ¿Se dan cuenta a quiénes va a utilizar el Señor? ¿Va a utilizar a quiénes? Inclusive gente que no conocía al Señor, que más adelante lo van a conocer. Esos son los que el Señor va a usar para terminar su obra, para terminar de proclamar este evangelio, como lo dice Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Solamente así, hermanos. Ahora, nosotros tenemos que preocuparnos por prepararnos, por ser obediente a las órdenes de Dios, por comprometernos en la misión que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Porque si no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Hermanos, el Señor va a utilizar a otros. Ahí está escrito. Lo débil, lo menospreciado, los que no preguntaban por mí, esos son los que el Señor va a utilizar para terminar su obra. Si nosotros realmente no hacemos un cambio, una reforma en nuestras vidas, el Señor va a utilizar a otros. Y ese es el peligro que hay. Y esas personas que el Señor va a utilizar nos van a avergonzar a nosotros. Lo que nosotros no hemos logrado por años, ellos lo van a lograr en meses. Y estamos hablando de los obreros de la hora undécima, los que van a terminar esta obra. ¿Ok? Bien, hermanos, vamos a poner algunos ejemplos de los débiles que derrotaron a los fuertes. El caso de Gedeón, vamos a refrescar nuestra memoria para recordar estas historias que fueron hechos reales. Muy importante eso. Josué capítulo 7, versículos, ya les digo. Josué capítulo 7, versículos, vamos desde el versículo 1. Dice:
Josué capítulo, Jueces, sí, disculpen, sí, tienen razón, Jueces capítulo 7. Siempre se me confunde Josué con Jueces. Ok, Jueces capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que no te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte a sí mismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Bueno, más adelante el versículo 16 al 18 dice: y repartiendo los 300, o sea, ya habían quedado, ¿verdad?, 300 hombres de esos 10,000, solamente quedaron 300, escogidos para ese conflicto, esa guerra contra los madianitas. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Y tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Bueno, nosotros conocemos esta historia, ¿verdad? Para no leerla completa, nosotros sabemos realmente, hermanos, cómo el Señor entregó a los madianitas en manos de Gedeón. Y fíjense, al principio, ¿cuántos eran? Eran 32,000 soldados que tenía Gedeón. Y fíjense, y los madianitas era un ejército muy numeroso. Estamos hablando de alrededor de más de 300, 400,000 hombres más o menos que estaban para pelear contra el ejército de Gedeón en ese momento. Hermanos, pero ¿cómo pueden numéricamente 32,000 contra más de 500,000 de soldados? Eso es imposible, ¿verdad? Es imposible. ¿Cuál es la tendencia de las naciones que manejan sus ejércitos? Siempre compran más y más armamento. ¿Para qué? Para ser más fuerte que el enemigo. Pero fíjense ustedes, hermanos, ¿cuál fue la orden que le dio el Señor a Gedeón? Oye, no, son muchos. El que tenga temor, que se vaya. Hermanos, ¿y se fueron cuántos? De 32,000 se fueron 22,000 y quedaron ¿cuántos? 10,000. Y el Señor todavía dice: no, son muchos todavía. Llévalos a las aguas y ahí te los voy a probar. Hermanos, y solamente 300 hombres estuvieron listos para luchar contra los madianitas, y el Señor le dio la victoria, porque no fue Gedeón, el Señor le dio la victoria a Gedeón. O sea, el Señor peleó la batalla por Gedeón. ¿Acaso no es digno el Señor de ser alabado y glorificado, hermanos? ¿Verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Bueno, esa es la historia, ¿verdad?, de Gedeón. También tenemos otra historia que también fue un hecho real. Josafat. ¿Quién era Josafat? Josafat era un rey de Judá,
Pero este rey, como lo describen en los libros de Reyes y Crónicas, dice que había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, este rey. Ahora fíjense ustedes, hermanos, vamos a buscarlo, vamos a leerlo. Segunda de Crónicas, acompáñenme en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Ahí está esta historia cuando Josafat, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Cuando Josafat le habían dado aviso que iba también, un gran ejército iba contra Josafat, contra la nación de Judá. Ok, Segunda de Crónicas, capítulo 20, vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. O sea, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Estamos viendo una coalición, estamos viendo una alianza entre ¿quiénes? Estamos viendo una alianza entre los hijos de Moab, de Amón y también contra con los amonitas. Estas tres naciones se unieron para pelear ¿contra quién? Contra Josafat, en la guerra que ellos iban, los iban a invadir en ese momento. Versículo 2. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Fíjense, hermanos, primeramente le dan la noticia al rey Josafat de que, mira, contra ti viene una gran multitud. Ahora, ¿cuál hubiese sido la reacción de este rey? Él hubiese podido decir, bueno, yo voy a ir con quien me alío también, con quien formo una coalición para poder pelear contra esa gran multitud que viene contra mí. ¿Sí o no? Esa hubiese sido, digamos, la reacción natural ante una amenaza de guerra, ante una amenaza de invasión que el pueblo judío iba a recibir. Pero fíjense qué fue lo que hizo Josafat. ¿Qué realmente hizo? Versículo 3. Entonces él, Josafat, tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. ¿Qué fue lo que hizo, hermano? Hizo lo correcto. Se puso en ayuno, en oración, y consultó ¿a quién? Al Dios creador de los cielos y de la tierra. Sigue diciendo: y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Más adelante dice: oh Dios nuestro, el versículo 12, ¿no os juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Fíjense, ese momento era un momento de emergencia, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Josafat? Reunió a toda la nación. Se congregaron. Bueno, vamos a la iglesia que tenemos que orar porque estamos en grande peligro. Vamos a pedirle en ayuno y en oración, nos vamos a poner todos nosotros. Hermanos, y eso fue lo que hizo Josafat y la respuesta que dieron todos los habitantes de Judá. Se reunieron, ¿verdad? Estaban de pie, como lo dice aquí, con sus mujeres, sus niños y sus hijos, todos. Versículo 14. Y estaban allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no temáis
ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros, en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. ¿Y cuál fue la respuesta? El versículo 18 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. O sea, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Hermanos, en vez de salir a pelear con las armas que podían tener ellos lo que hicieron fue, se postraron y adoraron al Dios creador de los cielos y de la tierra. Sigue diciendo: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Qué estaban haciendo ellos? Hermanos, estaban cantando en medio de esa emergencia, en medio de esa angustia que ellos estaban viviendo, que los iban a invadir. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban cantando himnos de alabanza al Señor. Y más adelante dice el versículo 20: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron, versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Gloria al Señor. ¿Quién fue el que hizo esa guerra? Hermanos, ellos ni siquiera aparecieron, como en el caso de del pueblo de Israel cuando le dio la vuelta a la ciudad de Jericó. O sea, ellos ni siquiera aparecieron. Ellos estaban ¿en dónde? Estaban congregados, estaban haciendo un culto de adoración, hermanos, y el Señor dijo: está tranquilo, mía es la guerra, no se preocupen ustedes. ¿Y cuál fue el resultado? No quedó pero ni uno vivo. Toda esa gran multitud, hermanos, todos perecieron por la mano de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Bueno, hermanos, hay muchos ejemplos más que nosotros pudiéramos citar, como el de Ezequías también, un ejemplo muy similar al de Josafat. También, hermanos, como David contra Goliat, que era un débil contra el fuerte. Y ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Ahora, mis queridos hermanos, voy a leerles aquí, en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 264, dice lo siguiente: es manifiesto que el poder que obra por la debilidad de la humanidad es el poder de Dios. Y así se nos anima a creer que el poder que puede ayudar a otros tan débiles como nosotros, puede ayudarnos a nosotros también. O sea, hermanos, así como esos débiles acudieron al Señor, también nosotros podemos tener, hermanos, esa bendición de que el Señor puede pelear esas batallas. Acuérdense que nosotros tenemos batallas constantes, que el enemigo siempre, todos los días nos asedia, nos acecha, nos tienta constantemente. Pero hermanos, si nosotros salimos, si nos levantamos en el día y no tenemos tiempo para el culto personal, si no tenemos tiempo para orar, hermanos, ¿ustedes creen que nosotros vamos a salir con la protección de Dios? Porque a veces salimos y hasta se nos olvida que porque estamos apurados nos quedamos dormidos y salimos para el trabajo. Hermano, y ahí viene el enemigo con las tentaciones y ahí él gana esas batallas contra nosotros. Hermanos, y así como esos débiles tuvieron la victoria porque pusieron al Señor en primer lugar, así mismo nosotros también podemos tener esa misma bendición. Sigue diciendo:
Y los que están sujetos a flaquezas deben poder compadecerse de los ignorantes y extraviados. Habiendo estado en peligro ellos mismos, conocen los riesgos y dificultades del camino, y por esta razón son llamados a buscar a los demás que están en igual peligro. Hay almas afligidas por la duda, cargadas de flaquezas, débiles en la fe e incapacitadas para comprender al invisible. Pero un amigo a quien pueden creer que viene a ellos en lugar de Cristo puede ser el vínculo que corrobore su temblorosa fe en Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál es el deber nuestro ante los débiles en la fe? Hermanos, es ayudarlos, ¿sí o no? O sea que tenemos que ser flacos con el flaco, ayudarlo a los débiles. Si nosotros somos fuertes, ¿qué tenemos que hacer? Hermano, esa fe que usted tiene, transmítasela a aquel que no la tiene. Obviamente la fe es personal, pero nosotros podemos ayudar a aquellos que son débiles en la fe. Y ese es el propósito, hermanos, aquí mismo nosotros como congregación. A veces hay algunos que a lo mejor están pasando por alguna dificultad, hermanos, pero siempre el Señor nos puede dar la victoria en medio de las dificultades. No hay guerra que el Señor no haya ganado. Todas las guerras el Señor las ha ganado. Y esa es la esperanza que nosotros deberíamos de tener. Pero ¿por qué somos tan débiles en la fe? Ya que conocemos todas estas historias, ¿por qué nosotros somos tan? O sea, leemos esto, lo sabemos, pero cuando nos viene la prueba personal a cada uno de nosotros, ahí entonces dudamos, tenemos la tendencia a dudar, como pasó con los apóstoles, pues. Hermanos, los apóstoles estuvieron con el Señor Jesucristo 3 años y medio, pero cuando fue crucificado el Señor, todos dudaron. O sea, todos se creen, oye, ¿será este verdaderamente el Mesías? Después que había hecho tantos milagros y ahora está crucificado ahí, ¿cuándo es que va a bajar de la cruz para que haga un milagro? Para que restaure el reino a Israel. ¿Cuándo lo va a hacer? Hermanos, dudaron. Sus discípulos dudaron. Todos dudaron. Solamente uno fue el que lo reconoció como el Mesías. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esas fueron palabras que verdaderamente fueron música para los oídos de Jesús. Y es cuando el Señor le dijo, a ti te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hermano, y esas mismas palabras nos las puede decir el Señor a nosotros. No deberíamos nosotros de tener ningún motivo de duda. ¿Por qué dudamos cuando estamos en los momentos, cuando estamos pasando por una prueba? ¿Saben por qué? Porque la prueba que el Señor nos pone siempre está a la medida de la capacidad de la persona. Y por eso es que nosotros a veces nos abrumamos cuando pasamos por conflictos, por severas pruebas. Hermanos, pero en todo momento no nos olvidemos de orar. No nos olvidemos, hermanos, de que en los momentos, aunque no estemos pasando por una prueba, deberíamos nosotros estarnos edificando en esa fe que una vez fue dada a los santos. Para que cuando eso ocurra, nosotros podamos decir, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. ¿Ok? Muy importante. Bien, hermanos, fíjense bien, hablando todavía de lo de Jericó, aquí hay una cita, justamente comentando Josué capítulo 6, de esta historia de Jericó, comentando la Biblia de Estudios, el título de este comentario es medios sencillos glorifican a Dios. O sea, ¿de qué manera glorificamos al Señor? Con los medios más sencillos. Y escuchen lo que dice este comentario. En la toma de Jericó, el poderoso general trazó los planes de la batalla con tal sencillez como para que ningún ser humano pudiera apropiarse de la gloria. Ninguna mano humana debía derribar los muros de la ciudad para que el hombre no se atribuyera la gloria de la victoria. Así también hoy día ningún ser humano, oigan esto, debe tomar para sí la gloria de la obra que realiza. Tenemos que tener cuidado con eso. A veces podemos decir, no, ¿cuántos estudios bíblicos di? O la obra misionera que hemos hecho, o tantos programas que hemos grabado, tanto que yo he hecho. Aquí, hermanos, nosotros no somos nada, somos simples instrumentos que el Señor está utilizando para que nosotros podamos hacer la obra.
para que demos el mensaje, para que cumplamos con la misión que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Sigue diciendo, solo el Señor ha de ser magnificado. Ojalá que los hombres vieran la necesidad de acudir a Dios en procura de sus órdenes. ¿Se dan cuenta, hermanos? En esta toma de Jericó podemos ver claramente, como lo dice este comentario, ninguna mano humana tenía que tocar ese muro para derribarlo. Ninguna mano humana. ¿Por qué? Porque el Señor siempre ha visto y Él conoce nuestra naturaleza, y la tendencia de nosotros es, hermanos, a vanagloriarnos y no darle gloria al Señor. Recuerden que nosotros deberíamos decir las palabras que dijo Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y yo mengue. O sea, yo tengo que rebajarme por más que esté haciendo la obra o por más que esté presentando un mensaje. No, es el Señor el que tiene que ser exaltado, no yo. Y por eso que Juan el Bautista lo dijo con esas palabras muy claras. Es necesario que yo mengue, o sea, que yo me rebaje. ¿Para qué? Para que Él pueda crecer, para que Cristo pueda ser exaltado y pueda ser glorificado. ¿Ok? Bien, hermanos. Éxodo capítulo 14. Vamos a Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Para que ustedes vean, hermanos, la Biblia está llena de promesas que están al alcance de todos y cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 14, versículos 13 y 14. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, y esto es en el contexto cuando el pueblo estaba saliendo de Egipto, el pueblo de Israel, estaba siendo liberado, era por Moisés. Y cuando estaban ya frente al mar que no se había abierto, estaban ahí entre el mar y el ejército egipcio que ya los iban a acabar con ellos. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Oh, hermanos, siempre el Señor repite estas mismas palabras ante los conflictos que tenemos que hacer. O sea, no quiere decir que nosotros no hagamos nada, pero va a llegar un momento en que nosotros ya no podemos, hay situaciones en las cuales nosotros ya no podemos hacer nada. ¿Y qué tenemos que hacer en esos momentos? Hermano, dejarle al Señor, entregarle al Señor. Bueno, Señor, a ti te entrego esta situación, este conflicto que estoy viviendo. Te lo entrego a ti para que tú lo pelees por mí. Hermanos, entreguémosle al Señor todos nuestros problemas y Él los va a solucionar y Él los va a pelear en favor de nosotros. Bueno, ¿cuál fue el pecado del rey David? Fíjense bien, hermano, ¿qué pasa cuando uno se vanagloria? Bueno, uno de los pecados de David, porque David básicamente cometió dos pecados, ¿verdad? En la hoja de vida del rey David. Primero, el pecado de adulterio, asesinato, y también él cometió otro pecado. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 21. Para que veamos qué fue lo que hizo el rey David. Primera de Crónicas, capítulo 21. Ok, Primera de Crónicas, capítulo 21. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cuál era la orden del Señor? ¿Será que el Señor le dijo que hiciera censo a Israel? No. Sigue diciendo, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado de Israel? Fíjense todavía el consejo que le estaban dando a David. Y sigue diciendo el verso 4, mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel,
y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Lo ven, hermanos? Fíjense lo contrario que hizo David a la orden de Dios. Se puso a censar a la nación de Israel. Y en total, ¿cuántos eran? Por un lado era 1.100.000 y 470.000. O sea, 1.570.000 hombres tenía David para hacer la guerra a cualquier nación pagana alrededor de Israel. Pero hermanos, ¿era el plan de Dios que él supiera cuántos hombres tenía? Para nada. Y miren, hermanos, lo que causó este pecado, aquí lo dice en esta matutina en la página 154. Escuchen bien. Dice: David ofendió a Dios al censar a Israel. El Señor le reprochó esto al monarca, pues se hizo a sí mismo como Dios, como si pudiera determinar la fuerza de los ejércitos de Israel por su número. ¿Lo ven? O sea, ¿qué es lo que hizo David? Ofendió, ¿verdad?, a Dios. O sea, en otras palabras, pecó. No era la voluntad del Señor que él supiera cuántos hombres tenía. Simplemente cuando el Señor le diera la orden, ve y ataca a tal nación, él lo tenía que hacer. Pero él no tenía que hacer un censo para saber con qué fuerza tenía. Hermanos, ¿por qué? Porque la guerra es del Señor. ¿Ok? Muy importante. Ahora, ¿a qué podemos nosotros comparar la caída de Jericó hoy día? O sea, ¿cuál es la Jericó que hoy día nosotros tenemos? Hermanos, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 14? Porque fíjense ustedes, hermanos, ¿qué utilizaron el ejército de Israel? Tenían el arca, ¿sí o no? Estaban los sacerdotes. Habían sacerdotes con trompetas. Habían 7 trompetas. Ahora, ¿a qué se puede comparar eso en estos tiempos? Se compara, ¿verdad?, con la proclamación del mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. ¿Ok? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 14. O sea, ¿qué es lo que va, hermanos, a derrumbar ese Jericó moderno, que es ese monstruo religioso que nosotros estamos viendo que se está formando cada vez más? Hermano, va a ser la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Eso es lo que esas son las noticias del oriente y del norte que van a atemorizar ¿a quién? Al papado, al rey del norte. ¿Ok? Escuchen bien lo que dice el triple mensaje angélico. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hermanos, esta es la misión que el Señor nos ha confiado a nosotros, la proclamación del triple mensaje angélico. Y fíjense, hermanos, ya para terminar, les voy a leer aquí en el conflicto de los siglos, hablando de este triple mensaje angélico. Hay un capítulo completo aquí en el conflicto de los siglos, un capítulo, hermanos, yo les recomiendo, siempre lo he recomendado, leamos este capítulo muy importante.
Pero dice aquí en la página 664 y 665, dice lo siguiente: ¿cómo va a ser proclamado este mensaje? ¿Y quiénes lo van a proclamar? Dice: así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos. ¿Quiénes son los que va a utilizar el Señor? Humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. O sea, ¿cómo van a ser ungidos estos siervos humildes que van a proclamar este mensaje? Van a ser ungidos ¿con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Ok? Que por la educación en institutos de enseñanza. Dice aquí: habrá hombres de fe y de oración. ¿Habrá qué? Hombres de fe y de oración. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Cuando venga el Hijo de Dios, ¿hallará fe en la tierra? Dice: habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la Iglesia por la autoridad civil. Las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Y yo le doy gloria al Señor por eso, ¿verdad? Porque nada va a impedir la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Por eso es que dice Mateo capítulo 24, versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, el fin no puede venir sin antes haber sido proclamado este mensaje en todo el mundo. Sigue diciendo: admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia: ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. Gloria al Señor, hermanos, porque esto no lo detiene nadie. Esta guerra que se inició desde el mismo Génesis, esta guerra en la cual estamos nosotros todavía vivos en este tiempo que nos ha tocado vivir, que ya esta guerra se va a terminar, hermanos, gloria al Señor, que nada ha impedido la proclamación del mensaje que Dios le ha confiado a sus siervos, los profetas. Nada de eso, ni tampoco lo va a impedir. Este mensaje seguirá proclamándose, y después que se proclame, después que el mundo entero sepa lo que ha de acontecer en esta tierra, es cuando se van a soltar los cuatro vientos, como lo dice Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 4, que estaban cuatro ángeles sobre los cuatro ángulos de la tierra, deteniendo los vientos para que no sople viento alguno sobre la tierra, el mar, sobre la fuente de las aguas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se iban a aguantar? Hasta que sean sellados los siervos de nuestro Dios en la frente. Y dice que oyó el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, hermanos, ya para concluir, para terminar, Dios, hermanos, no elige a personas por su riqueza, educación, prestigio o influencia. Él llama a quienes están dispuestos a depender de Él
para que toda la gloria sea suya. ¿Ok? Muy importante. Ahora, ¿cómo podemos nosotros finalmente ya, para terminar, cómo podemos aplicar esto o qué aplicación espiritual tiene esto? Número 1, Dios valora el carácter antes que la posición. ¿Ok? ¿Qué es lo que primero Dios valora? El carácter antes que la posición. Número 2, la humildad es una condición para recibir la gracia divina. Número 3, el éxito en el servicio cristiano depende del poder de Dios y no de la capacidad humana. Número 4, nadie puede atribuirse el mérito de la salvación o de los dones espirituales. Y número 5, toda la gloria debe dirigirse únicamente al Dios creador de los cielos y de la tierra. Hermanos, nosotros podemos tener la victoria, pero la victoria no es nuestra. La victoria la podemos alcanzar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que bueno, ojalá, hermanos, que nosotros a partir de hoy podamos entender que tenemos un Dios que está dispuesto a pelear las batallas nuestras. Un Dios que está al lado nuestro para auxiliarnos en los momentos en que nosotros lo necesitemos. Pero lo más importante es que nosotros no nos olvidemos de ese Dios, que todos los días, ahora que estamos quizás en un tiempo de aparente paz, podamos nosotros, hermanos, todos los días consagrarnos al Señor a través de la oración y a través del estudio de su palabra. Muy importante, esa es la preparación. Y no solamente eso, sino poner en práctica, vivir, tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos, como lo dice el conflicto de los siglos, y que muchos no pueden lograr debido a nuestra indolencia. Es la experiencia que tenemos que tener antes de que se cierre la gracia, antes de que venga el tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero finalmente, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida del Cordero. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Vamos entonces a concluir con una oración. Todos los que puedan, acompáñenme de rodillas para orar. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu santísimo nombre. Señor, estamos agradecidos por estos hechos reales que están escritos en tu palabra, por estas bendiciones que hemos visto, cómo tú has actuado, cómo tú has defendido a tu pueblo de la mano del enemigo. Señor, estamos agradecidos porque tú siempre has ganado las batallas, las guerras. Por eso, Señor, te rogamos y queremos poner, Señor, nuestros conflictos personales, queremos ponerlos en tus manos y que seas tú el que pelees esas batallas por nosotros. Señor, danos la victoria, sobre todo la victoria sobre el pecado, sobre la iniquidad, que no pequemos más, que no tengamos más relación con el pecado. Borra con tu preciosa sangre todos nuestros pecados, Señor. Y que podamos ser limpios completamente para que nosotros, ese día que tú vengas a buscarnos, podamos morar contigo por toda la eternidad. En esta hora te rogamos, Señor, una bendición muy especial por todos nuestros hermanos aquí presentes. Te rogamos, Padre Celestial, que nos ayudes a que nosotros, que ninguno de nosotros se quede, sino que todos podamos nosotros morar contigo para siempre, Señor. Te rogamos en esta hora, Padre Celestial, que tú nos ayudes a que podamos cada día crecer en la gracia y ayúdanos, Señor, a serte fieles en todo momento. Por más que vengan días difíciles, que sabemos que van a venir, pero tú puedes tomar el control de nuestras vidas. Tú puedes, Señor, pelear esas batallas por nosotros y gánalas, Señor, por nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tengamos la victoria en Cristo Jesús. Padre Celestial, en esta hora te rogamos que tú bendigas los alimentos que hemos de compartir a continuación y acompáñanos, Señor, en este día de sábado y ayúdanos, Señor, a tener reverencia en tu santo día. Que no hablemos nuestras palabras, sino hablemos tus palabras, Señor. Gracias por escucharnos, Señor. Levántanos con tu bendición, porque todo esto te lo pedimos y te lo rogamos dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.